Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y sin duda el tema de hoy, el tema del programa, el tema político del día ha sido esta reunión tan esperada entre el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y la Comisión Lavallato. Desde muy temprano los integrantes de este grupo de trabajo llegaron a Palacio de Gobierno, permanecieron ahí durante más de 7 horas y el día de hoy vamos a conversar, por supuesto en la medida de lo que se puede contar y respetando la reserva del caso, con la presidenta de la Comisión Lavallato, la congresista Rosa Bartra, quien se encuentra aquí con nosotros. Bienvenida, gracias por estar aquí. Mávila, muy buenas noches, gracias como siempre por la invitación. ¿Cuál sería el primer balance que podríamos hacer de la reunión que se ha sostenido el día de hoy con el presidente? Hablemos del ambiente, de la recepción, del trato que hubo, no hubo, no sé, se temía que pudiese ser un encuentro áspero. ¿Fue así? No, Mávila, mire, en primer lugar yo quiero agradecer que por fin, tras 7 meses de haberlo solicitado, el presidente nos haya recibido el día de hoy. Ha sido una sesión larga, tuvo sus fricciones, ahora ya lo podemos decir, ya pasó, tuvo muchas fricciones en realidad en términos de intercambio documentario. Primero se nos quiso impedir el ingreso de aparatos electrónicos, que no ingresen asesores, se puso la exigencia de solo miembros titulares, que no ingresen los asesores de los congresistas, sino solamente los de la comisión. En fin, esto fue un tema de coordinación permanente en el que finalmente el día de hoy se nos permitió el ingreso de los equipos de comunicación, pero bloqueados, no te puedes comunicar. Al final de lo que se trata es de que haya la sesión, hubo la sesión, no permitieron el ingreso de los asesores de los congresistas. Es decir, finalmente, no permitieron. ¿Quiénes ingresaron? Solamente los titulares de la comisión. Solo miembros titulares. Lamento muchísimo que en Palacio de Gobierno se le haya impedido el ingreso a la congresista Jenny Vilcatoma. Se debería recordar, y esto tiene que quedar bien claro, que era una sesión del Congreso de la República. Si bien es cierto, se ha desarrollado en Palacio de Gobierno debido a que el presidente tiene esa prerrogativa debido a su alta investidura, pero esta sesión se llevaba a cabo en mérito a que es una sesión parlamentaria, por lo tanto no se debió haber impedido el ingreso de la congresista Jenny Vilcatoma. Ahora, si ella acude, se pronunció y dijo que no se había impedido ese ingreso a ella, que podía acceder. Me parece que hay una relación de quienes podían acceder a esta reunión. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿La habían incluido ustedes en la lista? Lo que pasa es que no necesita ser incluida en una lista, ella es parlamentaria. Nosotros hemos enviado una relación de miembros titulares porque esa fue la exigencia de Palacio de Gobierno. ¿Qué es esa relación, en el marco que estamos viendo? Así ¿no? Y que además lamento muchísimo que se haya publicado. Esta es una comisión delicada y realmente no tendrían por qué publicar quienes trabajan en esta comisión. Si bien es cierto, por transparencia se puede presentar esta información, pero creo que no hay lugar a que se esté publicando de esta forma estos documentos que son de trámite interno. Ahora que hablamos tanto y que ellos se quejan tanto de temas de este tipo, creo que no había ninguna necesidad de publicar esto. Además que se trata finalmente de hacer noticia por lo que corresponde, por conocer la verdad. Por lo demás, la sesión ha durado más de 6 horas. El presidente estuvo acompañado por 3 abogados, además de un abogado más que se identificó como asesor de la PCM. Vamos a indagar de todas maneras cómo es que un asesor de la PCM se presenta para acompañar en la sesión. No recuerdo el nombre del asesor, pero se presentó de esa forma. O sea, yo lo destaco porque él se presentó, yo, abogado tal, con registro del Colegio de Abogados tal, asesor de la PCM. Entonces, eso fue la forma en la cual el abogado se presentó, ha estado asesorado y acompañado. Entonces fueron en total 4 personas las que acompañaron al presidente. En el diario El Comercio estaba... Al presidente le acompañaron 3 abogados. 3 abogados. Que se presentaron y estuvieron a su costado, y en una mesa... El señor del Río estuvo, me imagino. Sí, el doctor Borea. El doctor Borea. Loli. Y el abogado Loli. Correcto, y ellos 3. Ellos 3 acompañando en la mesa al presidente, y en una mesa inmediatamente posterior habían otras personas acompañando, dentro de ellas esta persona que se identificó como abogado, como asesor de la PCM. Asesor de la PCM. Así es. La sesión en términos generales positiva. Se le ha podido preguntar al presidente. Si bien es cierto, hemos tenido
en por lo menos 4 momentos incidentes con el abogado, en el sentido de que formulaba oposiciones o impedía físicamente incluso que el presidente declare sobre determinadas preguntas, a pesar de la voluntad del presidente de querer ¿Cuál de los abogados? El abogado Loli. Es el que no dejó responder al presidente Kuczynski. Es el único, en 4 realidad, oportunidades. es el único que ha intervenido, además. Pero ¿cómo bloquear la disposición del presidente de responder a una pregunta? ¿Cómo lo hizo? ¿Lo jaló, lo cayó, le alcanzó un papel? Un momento anecdótico incluso en el que el presidente dijo, ya me duele mi brazo de tanto que me jala, ¿no? Son cosas que ocurren a veces en el transcurso de una sesión. ¿Amparándose en qué era que evitaba la respuesta del presidente? ¿Amparándose en el derecho a guardar silencio sobre determinado tema? Básicamente formulaba oposiciones por impertinencia de las preguntas de acuerdo a su criterio. Se le explicaba por qué no eran impertinentes y bueno, se continuaba con la sesión. ¿Y eran impertinentes? Nosotros le explicamos en las 4 oportunidades que ninguna de ellas era impertinente. ¿Podríamos mencionar alguna? Hubo oposición para hablar, por ejemplo, de transportadora de gas del Perú. Sin embargo, se le explicó que eran proyectos en los cuales la empresa Westfield, que sí estaba en la lista, había suscrito contratos, Westfield y First Capital, y por lo tanto, si se ha incluido dentro de la temática temas relacionados con las empresas del presidente o aquellas para las que ha prestado servicios, la pregunta no resultaba impertinente. También con respecto al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero eso versa sobre sus cuentas, sobre las cuentas del presidente, sobre las empresas del presidente, sobre los movimientos bancarios del presidente, por lo tanto no se estaba incluyendo tampoco ningún elemento que no pudiese estar en perfecto conocimiento de la persona que estaba presentándose ante la comisión. Fuera de esos 2 temas, el resto sí fue explicado y respondido por el jefe de Estado. Fue respondido por el jefe de Estado. Sí. La sensación que les queda a ustedes, grosso modo, ¿es de satisfacción con las respuestas otorgadas? Yo lamento no poder responder en términos de calificar como satisfactorio o no. Podría hablar de hechos objetivos y decir, por ejemplo, que el presidente ha insistido con el concepto de la muralla china y soy el dueño de Westfield, pero no sé nada, ¿no? ¿Ha entrado dinero a Westfield? Sí, han entrado dinero a Westfield, pero yo no sabía de esos contratos, porque si hubiera sabido, si Sepúlveda me hubiera dicho, yo le habría dicho, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cuándo se levantó la muralla china? Pero entonces, de esa manera, a ver, el presidente reconoce que la gestión de Westfield no fue la más adecuada. Ese es un juicio de valor que yo no podría hacer. En todo caso, es la interpretación que usted le da. Lo taxativo es, y lo objetivo es lo que el presidente ha señalado. Si yo hubiese sabido lo que estaba haciendo, le habría dicho, oye, ¿qué estás haciendo? Claro, eso es una llamada de atención, pero en cualquier caso asumo la responsabilidad de la interpretación que le he dado a esa respuesta. Ahora, hablábamos de hechos subjetivos, eso es, hay información que ha trascendido, no sé del todo cierta, pero aparece, por ejemplo, en el diario El Comercio sobre Westfield y la ley de Florida, esta ley que cita el presidente para defender el argumento de la muralla china. En eso ha sido, nuevamente se ha ratificado. Sí, se ha ratificado, aun cuando hay 2 hechos que llaman poderosamente la atención, Mávila. El primero tiene que ver con que taxativamente en algunos contratos, por ejemplo el contrato de Olmos, dice que estos contratos se rigen por las leyes peruanas en todos sus extremos y se someten a los tribunales de justicia peruanos. Entonces, ¿cómo es que si Westfield está contratando bajo las leyes peruanas y sometiéndose a los tribunales de justicia peruanos, podemos hablar de una muralla china en base a la legislación aplicable en el estado de la lugar Florida? De origen, ¿eso podría justificarse porque es el lugar de origen de la empresa? Sin embargo, repito, en el contrato de manera taxativa dice que se someten en todos sus extremos a la legislación peruana. Y lo segundo que nos llama poderosamente la atención es que todos los ingresos del señor Gerardo Sepúlveda son como turista. Los ingresos al Perú. Al Perú. Al Perú.
Todos, absolutamente, son como incluso turistas. cuando ha gestionado este tipo de Especialmente contratos, cuando ha gestionado esos contratos. Sí, sus ingresos son como turista. con visa turista. Sí. Su declaración es como turista. Como turista. Ahora, él debía, al momento de ingresar al país, pedir una visa de trabajo. Eso es algo que nosotros ya vamos a ir analizando, porque necesitábamos conocer las declaraciones de ellos y además acceder a la documentación que nos está llegando, digamos, todo este tiempo. Ya tenemos información ahora sí, yo creo que amplia y suficiente para poder cerrar algunos casos. Nosotros siempre dijimos que para nosotros era vital tener la explicación del presidente Kuczynski, entonces mano derecha de Alejandro Toledo, porque fue su ministro de Economía, fue su primer ministro, empezó con él, de hecho, el gobierno, y fue con él como ministro de Economía que empezaron estos megaproyectos y empezó esta suerte de distorsión de la modalidad de asociación público-privada en la cual el privado deja de tener riesgo y el riesgo lo asume el Estado. Entonces, si en este gobierno empezó Olmos, empezó IRSA Norte, empezó IRSA Sur, empezó TGP, empezaron todos estos grandes proyectos que han sido como un molde dentro del cual han ido encajando todos los demás en el tiempo. La declaración de quien estuvo al frente de Proinversión era vital. Se ha hablado sobre el SNIP, se ha hablado sobre el decreto de urgencia que exoneró del tope de la ley de endeudamiento a la carretera interoceánica. Se han hablado sobre muchos temas. Claro, pero él ha negado, por lo menos de acuerdo a los trascendidos que yo manejo, que como funcionario público haya intervenido directamente en las condiciones para la adjudicación de estas obras. En el caso de Interoceánica Sur y en el caso de Olmos, en realidad no las ha negado. Él ha dicho, por ejemplo, en el caso de Olmos, que sin la intervención del Estado peruano, ese proyecto jamás habría salido, porque el Estado peruano tenía que avalar la emisión de bonos para poder captar capitales. Entonces, si entendemos de esa forma, y Westfield, por un lado, gestionaba estos contratos para emisión y colocación de bonos, y por el otro lado, él mismo avalaba ¿qué era lo que tenía que hacer el Estado para poder llevar adelante la obra? Garantizando estos bonos en 4 veces su valor, haciéndolos por lo tanto atractivos para los inversionistas. Él mismo ha afirmado el día de hoy, sin eso este proyecto jamás habría salido. Entonces, sí podríamos hablar de un favorecimiento desde su posición como funcionario público, ministro de Economía, en aras, a ver, de pronto es posible que la obra necesitara ese marco legal, pero aquí lo cuestionable es que el presidente había sido asesor de la empresa que finalmente se adjudica o desarrolla el proyecto, materialmente hablando. Eso ya lo dice usted. Yo le acabo de hacer una descripción. Yo asumo la responsabilidad yo acabo de hacer una descripción de la interpretación. De las declaraciones del presidente. Por ejemplo, él ha aceptado que ha trabajado para TGP y para Hunt Oil, para ambos, brindando asesoría. Cuando se le ha preguntado en qué consistió esa asesoría, él ha dicho que consistió en consejos verbales y contactos. Consejos verbales y contactos, es decir, no en un informe que se pueda mostrar materialmente. Simplemente se le requirió. Le pagaron por una asesoría... De consejos verbales y contactos. Consejos verbales. ¿Cuánto es el monto de esa asesoría? Uy, por TGP y Hunt Oil no tengo en este momento en realidad la cifra exacta, pero casi todas van por encima de los 4 millones de dólares, con riesgo de equivocarme. Ahora, el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera que ha circulado ayer y que mucha gente ha dicho, claro, esto es una filtración intencional de la comisión justamente cuando se aprueba la moción de pedido de vacancia. Escuchaba declaraciones suyas sobre la filtración de este documento. ¿De dónde salió el documento si no salió de la Comisión Lavallato? Mávila, como lo dije temprano, yo condeno todo tipo de filtración. Y quienes me conocen a lo largo de estos 10 meses saben que jamás se ha filtrado un documento por parte de la Comisión. No hay necesidad. Este documento ha sido materia de análisis en una sesión, pero y se ha levantado la reserva. Este documento se ha recibido el 13 de marzo del 2018, es decir, el día martes, en horas de la tarde, finalizando la tarde del martes. Además, ¿qué necesidad tendríamos nosotros de filtrar un documento
cuando nosotros mismos hemos sesionado para levantarle la reserva tal cual hicimos con el documento de Odebrecht en el mes de diciembre. No tenemos ninguna necesidad de filtrar ningún documento porque para eso existe un procedimiento reglamentario que nos permite que cuando hay algo que puede ser de alto interés, y en este caso qué duda cabe, estamos a puertas de debatir la moción de vacancia. Se necesita conocer determinados elementos que pueden ayudar a que los parlamentarios puedan tomar una mejor decisión y esta decisión sea informada. Se toma la decisión colegiadamente, se solicita, se vota y se levanta o no la reserva. Así que ¿para qué filtraríamos nosotros algo que perfectamente se puede mostrar legalmente? Pero no todo el mundo tiene acceso a esa información. Es decir, en tanto la comisión forma parte del Parlamento, tiene ciertas atribuciones, tiene acceso a información privilegiada que no cualquier ciudadano puede tener. Nosotros tenemos información privilegiada, le aseguro, Mávila, en cientos de tomos. Cientos de tomos. No hemos filtrado nunca nada de esa información. Y repito, con respecto a esto, no había ninguna necesidad de filtrarlo. Ninguna. Ninguna, porque al levantar la reserva, como hicimos en diciembre, incluso se entrega a los medios de comunicación. ¿Para qué levantar? O sea, se levantó la reserva. Se ha levantado la reserva, ¿Y eso qué significa? ¿El documento pasa a circular entre los congresistas Eso todos? Significa que puede ser compartido por cualquiera de los miembros de la comisión, sí. Porque se ha levantado... Pero miembros de la o sea, puede compartirlo cualquiera de los miembros de la comisión. No tiene reserva este documento en este momento, se ha convertido en un documento que puede ser públicamente compartido. ¿Y allá no hay una manipulación política? ¿Por qué? Porque el día que se vota la moción de vacancia, si uno sabe que este documento puede constituir una prueba o puede arrojar sombras sobre los movimientos financieros del presidente, como por ejemplo el tema del chofer o el tema del congresista Violeta, y él mismo lo dijo, el congresista Violeta dijo, aquí ha habido una intencionalidad de colocar este informe en las redes y de no guardar la reserva de la investigación. Le repito, Mávila, este documento tiene levantada la reserva. ¿Por qué alguien de la comisión, o yo, como se ha pretendido decir, filtraría un documento que la comisión reglamentariamente puede levantar la reserva? Además, si uno juzga por el historial nuestro, ¿cuándo hemos filtrado alguna información? Jamás. Más bien, aprovecho la pregunta para llamar la atención del Ministerio Público que permanentemente filtra absolutamente todo. Los medios lo comunican y no he visto a nadie ofenderse porque se filtren imágenes, porque se filtren documentos, porque se filtren audios, porque se filtre absolutamente todo. Eso es una coladera. Y no he visto a nadie ofenderse. Hoy día sale un documento que reglamentariamente se levanta la información y en lugar de hablar del contenido del documento, del cual perfectamente vamos a hablar, de pronto hacemos una discusión sobre la filtración. ¿Tiene esto sentido? Cuando hay información valiosísima, por ejemplo, esa que usted acaba de señalar, con respecto al chofer. El día de hoy se le ha preguntado al presidente, uno de los congresistas le preguntó al presidente por la identificación de los demás, de las demás personas a las que se transfirió dinero, que figuran en esa lista. Y él ha hablado del jardinero, del veterinario, de la cocinera, o sea, todo el servicio doméstico estaba en esa lista. Ok, pero si la cuenta es personal de Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué de malo tendría que él desde su cuenta le transfiera a la gente que le presta servicios? Yo no voy a hacer una valoración en el sentido que usted hace la pregunta de qué tendría de malo. Lo que yo puedo hacer es una explicación de hechos. Por ejemplo. Y esto parte desde transferencias de First Capital Inversiones hacia las cuentas de Pedro Pablo Kuczynski. Y él ha negado vinculaciones con First Capital. Desde First Capital pasa dinero a las cuentas de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuánto dinero pasa de First Capital a las cuentas de Mire, son cifras grandes, diversas. Pero a eso me refería. ¿Es importante? ¿Es un monto importante? Porque no en algún momento dijo haber sido subcontratado. Porque First Capital es la empresa de Sepúlveda. De acuerdo, es la empresa de Pedro de Pablo acuerdo a un cuadro que está mostrado acá, aparentemente habrían entrado a las cuentas de Pedro Pablo Kuczynski Godard por First Capital Inversiones y Asesorías Limitada $4.945.653. ¿En qué lapso de tiempo? Esto de acá se informa durante el periodo del 2004 al 2017. ¿2017? Es decir, cuando el presidente ya estaba en ejercicio. Cuando el presidente estaba en ejercicio, de acuerdo a lo que dio cuenta él mismo en la sesión el día de hoy, ha dispuesto de fondos de Westfield
para gastos diversos durante todo el primer semestre del 2017. Él dijo que eran saldos que quedaban en esa cuenta. En esa cuenta. Y sobre los depósitos de First Capital, que no es una empresa suya, ¿respondió? Ha dado respuestas diversas porque las preguntas fueron orientadas hacia los proyectos. Ha reconocido que ha trabajado para First Capital en el proyecto de Olmos, PH2 Olmos, y inicialmente aceptó su participación en Vías Nuevas de Lima, luego dijo no acordarse y finalmente admitió que había intervenido en ese proyecto. ¿De qué manera? Otro que tiene que ver con First Capital. Él ha dicho... ¿Siempre en la asesoría financiera? Él ha dicho que su asesoría eran consejos. Siempre, en todos los casos. Consejos. Ahora, la relación contactos. First Capital con Pedro Pablo Kuczynski no termina de quedar clara, porque hasta donde sabíamos, Westfield es la empresa del presidente y Sepúlveda, o lo que había explicado el presidente era que Sepúlveda asume la gestión en un primer momento, casi como un discípulo que asume la encargatura de la empresa, y luego el propio Sepúlveda se independiza, pone First Capital y a partir de ahí ya empieza a actuar por su cuenta. Entonces aquí habría una contradicción del presidente. Hay varias contradicciones del presidente, Mávila. Nosotros encontramos muchas contradicciones del presidente. Y de hecho, cuando usted me pregunta, ¿todas las preguntas fueron respondidas? La respuesta es sí, en el sentido de que él ensayó una respuesta para todas, pero para muchas la respuesta fue, no me acuerdo, no me acuerdo. En el caso de Rutas de Lima, por ejemplo, es, no me acuerdo. Pero Rutas de Lima, presidente Kuczynski, fue en el 2014, porque uno podría decir, no me acuerdo, pues, digamos, claro, hace 4 años. Hace 11 años, ¿no? 12 años, no sé, 20 años, Cuando él estaba en PCM. PCM. Pero no, porque perdón, eso ha sido claro, en eso 2014. Sí, me estoy confundiendo. Sí. Entonces, él no recuerda, por ejemplo, muchos detalles al respecto, ¿no? Han existido muchas preguntas que han sido respondidas de esa forma, con un no me acuerdo. Hay algo que es muy importante, Mávila, y que el presidente ofreció en el mes de diciembre. Él dijo, yo mismo voy a levantar mi secreto bancario, Sí. y se lo voy a poner a disposición. El día de hoy, iniciando la sesión, le recordamos su ofrecimiento y le preguntamos si nos lo iba a entregar en ese momento o lo iba a hacer llegar más adelante. Él dijo, voy a consultar con mis abogados. Mi declaración de impuestos yo ya se la entregué al Ministerio Público, pero voy a consultar con mis abogados si es que lo voy a compartir con ustedes. Pero si él nos había ofrecido en el mes de diciembre entregarlo sin mayor trámite y sin mayor consulta, se le ha requerido su declaración de impuestos en el Perú y en todos los países en los cuales él haya operado, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Se le ha requerido su declaración jurada de impuestos, se le ha requerido el levantamiento voluntario que él ofreció de su secreto bancario, tributario, bursátil. Entonces, esperamos realmente que, si como él ha firmado, ya se lo entregó al Ministerio Público, lo entregue también al otro poder del Estado, el poder legislativo, que se lo viene requiriendo además amablemente porque él mismo lo ofreció. O sea, ni siquiera hubo un requerimiento nuestro, sino que él dijo que por transparencia lo iba a entregar. El día de hoy, sin embargo, repito, ha dado una nueva versión, en el sentido de que lo va a consultar. Nosotros esperamos que lo consulte pronto y que prontamente estos documentos sean alcanzados. Creo que ayudaría muchísimo. La información que ayer circuló de la Unidad de Inteligencia Financiera era abundante y compleja. Abundante y compleja porque se hablaba no de una, sino de muchas empresas del presidente. Estaba Westfield, también estaba esta otra empresa, Dorado Asset Management Perusac. Hay un momento en que el presidente recibe 2 transferencias en su cuenta del BCP, en su propia cuenta, en marzo del año 2006, por la venta de su casa a Dorado Asset Management, que es una empresa offshore de Islas Vírgenes, en la que el apoderado aparente es el señor José Miguel Morales, que, de acuerdo a información extraoficial, sería hombre de confianza de Pedro Pablo Kuczynski, director del BCP. En el 2014 se redomicilia esta empresa, Dorado Asset Management, es decir, deja de las Islas Vírgenes y se instala en el Perú. Se anulan los poderes, es decir, José Miguel Morales deja de ser
el que gestiona la empresa, y el accionista de la nueva empresa, Dorado Asset Management, que es la misma que la anterior, es Pedro Pablo Kuczynski. ¿Esto demostraría que no hubo venta de casa? El presidente ha comentado ante la comisión el día de hoy de que esa fue una operación orientada a no pagar impuestos. ¿Ha confesado que lo hizo para no pagar impuestos? Yo no sé si podría decir una confesión, eso es lo que él, de motu propio, porque ni siquiera se le preguntó en ese sentido, ha afirmado ante la comisión. Porque esto es una venta ficticia. El presidente Kuczynski ha dicho que es para no pagar impuestos. En el Perú. En el Perú y en el domicilio donde estén las cuentas de las cuales, las empresas de las cuales él es propietario, ¿no? Habría que ver las fechas en las cuales se hicieron estos movimientos, los países en los que están domiciliados y por qué es que el presidente ha afirmado de que eso era para no pagar impuestos. En el caso concreto de esta casa, si bien en el caso concreto de esas empresas y esas casas. Sí. Y es por eso que aparecen tantos movimientos financieros, empresas offshore, cuentas en Gran Caimán, bancos en los que uno no entiende por qué el dinero viaja alrededor del mundo antes de llegar a las cuentas del presidente en Perú. Eso es parte de la investigación, no podría ser un análisis orientado a dar una respuesta. Pero yo puedo referirme a hechos concretos. De evasión tributaria. El presidente ha dicho que lo hizo para no pagar impuestos. El análisis que se le pueda dar a eso escapa a lo que yo pueda hacer por la posición que tengo dentro de la comisión. ¿El presidente dispone directamente del dinero de Westfield? Es decir, ¿quién hace las transacciones de Westfield? ¿Quién gestiona? ¿Quién firma? ¿Quién dice sale esto de Westfield y va a la cuenta de PPK? Porque entiendo, si Gerardo Sepúlveda firmaba todos los contratos, Sepúlveda tendría él mismo que haber administrado las cuentas de Westfield. Según el documento, queda en duda que esa gestión la haya hecho Sepúlveda. Más bien, a lo que apunta el documento es a que el propio Kuczynski hacía y deshacía, es decir, él mismo gestionaba directamente la cuenta corriente de Westfield. ¿Es así? En Westfield solamente trabajaban, porque es algo que se le preguntó, 3 personas. Pedro Pablo Kuczynski, dueño de la empresa, es una empresa unipersonal, el señor Gerardo Sepúlveda y la señora Denise Hernández. El presidente afirma que había muralla china entre él y Sepúlveda y también había muralla china entre él y Denise Hernández. Es realmente complicado entonces comprender cómo es que se hacían las transferencias a sus cuentas, pero él dice, bueno, sí, pues llegaba el dinero a mis cuentas, yo de algo tenía que vivir. No, por supuesto, el dinero puede llegar a su cuenta y, digamos, nadie cuestiona que él pueda seguir manteniendo incluso la propiedad. Ya creamos, le demos el beneficio de la duda de que la gestión era de Sepúlveda, pero alguien tiene que ordenar, es decir, la cuenta no se activa sola. Sí, es algo que definitivamente es parte de lo que alguien no queda solicita claro. Que salga una determinada cantidad de dinero de esa cuenta para ir a otra. Pero por supuesto. ¿Eso lo ha hecho Sepúlveda o lo ha hecho Kuczynski? No ha sido contestada esa inquietud. Vamos a hacer una pausa en el programa y continuamos con la presidenta de la Comisión Lavallato en este programa. Ella está aquí con nosotros. Volvemos en unos segundos. Muy bien, continuamos aquí en 2018 conversando con la congresista de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión Lavallato, Rosa Bartra. Y hay algunas inquietudes de nuestros televidentes expresadas a través de nuestra cuenta Twitter que señalan que la comisión ha tenido, como también se ha dicho, un trato preferencial hacia algunos políticos y ha sido muy dura, muy agresiva y muy incisiva en el tema del presidente, casi obsesionada en la figura del presidente Kuczynski de buscar hasta cuánto gastó en papel higiénico, pero en el caso de Keiko y en el caso de Alan García y los financiamientos de Odebrecht a estas campañas, por ahí no ha entrado mucho. A ver, varias cosas que decir y por qué es necesario e importante hacer aclaraciones. Primero, el objeto de la moción. La moción que se aprueba en noviembre del 2016 y de la cual yo entro a presidir a fines del mes de abril, en 2 meses ya debo tener 1 año al frente de esta comisión, se forma para investigar los presuntos sobornos, coimas y dádivas que hayan recibido funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno. ¿Qué significa funcionario público de cualquier nivel de gobierno? Alcalde, gobernador regional, presidente regional, ministros, viceministros, directores generales, etcétera. ¿Cuántos investigados hay en total? Presidentes entonces? de la República. Ajá.
Nosotros investigamos a funcionarios públicos de 4 gobiernos, incluyendo gobiernos subnacionales, porque estamos investigando Alto Piura, Chavimochi, Olmos, Hospital Antonio Lorena, Centro de Convenciones, Rutas de Lima. Estamos investigando en este momento 12 proyectos de un universo de 41 proyectos. Nosotros investigamos funcionarios en relación a proyectos que han ejecutado empresas brasileñas y o sus consorciadas peruanas. ¿Cuánto dinero ha significado esto, Mávila? Al momento, nosotros estimamos que son más de 50.000 millones de soles, de los cuales habría un sobrecosto estimado hasta el momento de 10.000 millones de soles. 50.000 millones sería el universo, el universo de los proyectos. ¿De los 12 o del total? Del total de proyectos. Del total de proyectos. Y sobre esto habría un sobrecosto, es decir, las empresas brasileñas habrían cobrado de más. Eso y el es algo Estado, que hay que determinar. Correcto, pero que puede ser... Por eso habría, digo, en el condicional, y el Estado perdido por estos sobrecostos 10.000 millones. 10.000 millones de soles. Con eso habríamos hecho 2.000 durante los 4 gobiernos. Durante los 4 gobiernos. Estamos hablando de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el actual gobierno del presidente Kuczynski. Así es. ¿Y los investigados cuántos son? Porque hay 4 presidentes, ¿no? Y hay una lista larga de funcionarios. En este momento tenemos un universo de más de 200 investigados. 200 investigados. ¿Por qué el presidente Kuczynski? No es que me interese, ni le interese a nadie saber los gastos personales del presidente, de ninguna manera. Pero el presidente Kuczynski, como lo acabamos de decir en este programa, en esta entrevista, fue el brazo derecho de Alejandro Toledo, acusado de haber recibido una coima de 20 millones de dólares directamente por delación eficaz, por delatores que están en proceso en este momento y que está con un proceso de extradición activo, vigente en este momento. Él fue su brazo derecho, fue su ministro de Economía, fue su presidente del Consejo de Ministros y participó directamente en los procesos que investigamos. Olmos, tanto Olmos Trasvase como Irrigación, IRSA Norte en los tramos 2, 3 y 4, IRSA Sur tramos 2, 3 y 4, IRSA Norte, Transportadora de Gas del Perú, ahora hasta Rutas de Lima. No es un antojo de la comisión, menos de la presidenta. De Rutas de Lima, porque eso pareciera ser un proyecto municipal. Sí, por supuesto, pero la empresa Westfield, la empresa unipersonal del presidente, realizó la estructuración financiera de este proyecto por más de 9 millones de soles. Entonces, no es que haya una preocupación de forma alguna por alguna persona en particular. Por la comisión ha estado Susana Villarán y fuimos nosotros los que impulsamos esa investigación. Por la comisión han pasado... Pero en el caso Rutas de Lima... Alan García, por ejemplo, como ¿cómo chocaba con la figura de Kuczynski al margen? Porque podía haber sido un negocio privado en un momento en que él no era funcionario público. Porque nosotros investigamos, Mávila, todos los proyectos de manera integral para encontrar en dónde estuvo el soborno y quiénes fueron los que participaron del soborno. Por eso es que a la comisión también han ido árbitros como Horacio Canepa. Por eso es que se invita a los abogados. Por eso es que se invitó al inicio de la comisión también a algunos comunicadores. Hay toda una estructura que formó parte de lo que nosotros podríamos considerar una red de corrupción para avalar todos estos proyectos, que empezó desde generar en la población una demanda por algún proyecto que aparentemente les iba a salvar la vida. En el caso de la Interoceánica Sur, por ejemplo, el resumen ejecutivo con el cual se aprobó la entrega en concesión decía que el 20% de la población peruana se iba a beneficiar de este proyecto. Entonces hubo toda una estructura, no hay direccionamiento, no hay un afán persecutor con nadie. Al presidente Kuczynski, yo estoy segura que si él en septiembre, cuando se le invitó la primera vez, en lugar de mentir, en lugar de decir no he tenido ninguna relación laboral ni profesional con Odebrecht y ahora descubrimos que él ha tenido más de una relación laboral y profesional con Odebrecht, esta nota del informe de inteligencia financiera da cuenta de por lo menos 11 relaciones del presidente o sus empresas con empresas del grupo Odebrecht. Entonces acá no hay, y tengo que desmentirlo de manera tajante, no hay direccionamiento alguno en la comisión. ¿Hemos sido incisivos? Sí. La corrupción es un cáncer que le ha hecho demasiado daño al Perú y hay que tener la valentía para enfrentarlo, sea quien sea, caiga quien caiga. El congresista Violeta habla también, dice que las decisiones no se tomaron solamente, o sea, que uno podría decir, ok,
Los funcionarios públicos tuvieron una intervención, favorecieron a Odebrecht. Ahí está el tema clarísimo de Alejandro Toledo y esta imputación tan grave, donde no hay mucho más que hurgar, ¿no? Porque ahí está el testimonio de Barata, él pidió una cantidad de dinero y eso fue trato directo. No hay ahí una norma, ni un artilugio, ni un camino complejo que seguir. Creo que es el caso más claro. Pero el Congreso también promovió proyectos de ley que en su momento favorecieron proyectos de Odebrecht. ¿Congresistas también están investigados? Mávila, esta investigación no hace discriminación por cargo. Nosotros tendremos que investigar todo lo que se vaya conociendo. Pero hasta el momento, por ejemplo, decretos que hayan sido propuestos o donde haya una participación o un interés particular que se pueda advertir de los congresos que también fueron parte, ¿no es cierto?, de las gestiones el Congreso de la estos República, presidentes. El Congreso de la República, Mávila, por mandato, no tiene iniciativa de gasto. El Congreso de la República no puede determinar que a algún proyecto se le tenga que otorgar una partida económica, eso está prohibido. Pero sí puede, por ejemplo, sí, tenemos miles de proyectos de necesidad nacional la construcción de una determinada vía. Y tenemos miles, bueno, no sé si miles, pero por lo menos cientos de proyectos declarativos y no todos se convierten en realidad. Podemos hacer una cronología y una cuantificación de cuántos proyectos declarativos se aprueban en el Congreso de la República. La ejecución de estos, la priorización de estos es labor exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. Y hablamos entonces que allí se dieron ya todo un marco normativo que puede sí partir de una ley declarativa o usar una ley declarativa si para no, luego ajustar que decretos de urgencia, decretos supremos. Campañas congresales. ¿Con qué objetivo se financia la campaña de un congresista si no es para buscar su favor en el Parlamento? Eso es algo que yo no le puedo responder porque las motivaciones que pueden asistir a quien sea que financia una campaña son de lo más diversas. Por lo tanto, yo no podría ni siquiera aventurarme a dar una respuesta al respecto. Podría hablar por mí, no he tenido financiamiento de ningún tipo de campaña. Le hacía esta pregunta porque ayer leíamos en Diario Gestión esta iniciativa de la congresista Salazar de incorporar en planilla a los trabajadores que están en las famosas CAS. Y lo que esto iba a significar para el déficit fiscal. Es decir, ahí, si bien es cierto, el Congreso no tiene iniciativa de gasto, un proyecto de esa naturaleza sí repercute en el presupuesto que se maneja del Estado. Entonces, no hay una iniciativa de gasto directo, pero sí es una ley, digamos, que puede indirectamente provocar un desbalance en el presupuesto del gobierno. Los mecanismos que se establecen en la democracia y que precisamente eso es lo bueno del control mutuo que hay entre poderes del Estado, establece que si el Congreso da una ley que excede, por ejemplo, y involucra iniciativa de gasto, el Poder Ejecutivo lo puede observar, el Congreso lo puede insistir y el Ejecutivo puede ir a una acción de inconstitucionalidad. O sea, el balance y el contrapeso está establecido. Vivimos en un Estado de Derecho y democrático, en el cual ambos poderes del Estado podemos regularnos mutuamente. De ninguna manera el Poder Ejecutivo puede decir que el Congreso lo obligó a la determinada ejecución de un proyecto, porque eso es falso. El impulso de los proyectos de inversión son exclusivos y excluyentes del Poder Ejecutivo. Y en el Poder Ejecutivo, Mávila, se dieron todas las normas para arreglar los procesos, para excluir a la Contraloría, para excluirlos de una ley de endeudamiento, decretos de urgencia, decretos supremos, circulares de proinversión, aceleración de plazos, informes legales que llegan a última hora o que llegan o no llegan. También hablamos del informe famoso del 4 de agosto del doctor Juan Monroy, etcétera, etcétera. Fueron actos del Ejecutivo. Por eso es que también, y esto para que la población entienda, a veces dicen, no, pero fueron los congresistas. No, señora, el Poder Ejecutivo perfectamente puede observar las leyes que hay. El día de hoy, por ejemplo, el presidente Kuczynski dijo que el proyecto de la interoceánica se aprobó porque había presión del sur, que la presión social se convierte en un factor determinante en la toma de decisiones cuando se trata de invertir. Me pregunto si en algún factor está incluido eso. Ponernos a cuestionar decisiones que se tomaron, por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fujimori por demagogia política, ¿no?
Y definitivamente todos estos colegios que se construyeron en el gobierno y que se desplomaron apenas dejó Fujimori el gobierno también podrían ser investigados. Es decir, sí, no es un hecho exclusivo, la presión social en efecto puede llevar a tomar una decisión, porque finalmente es la ciudadanía la directamente afectada con la obra que se va a realizar en tal o cual lugar. De allí la enorme importancia, Mávila, de que temas como este sean absolutamente transparentados, se conozcan completamente para tener lección aprendida, para aprender a elegir, para aprender a tomar decisiones, para que el pueblo también entienda la enorme dimensión que tiene cuando toma decisiones, por ejemplo, al momento de votar, para que nosotros podamos entender que hay que articular, que hay que dejar que la democracia funcione, pero funcione completamente. La verdad es un requisito indispensable para tomar decisiones de manera correcta. De allí la importancia que tiene esta comisión. Yo entiendo también todos los ataques que he venido recibiendo y que los recibo de manera incesante. Diciembre, enero, febrero, marzo, vamos a llegar a abril y seguramente van a seguir atacando. ¿Por qué? Porque estamos mostrando la verdad. Nosotros no estamos inventando. La comisión investigadora multipartidaria que presido, y aquí es importantísimo para volver a lo que dijo el congresista Violeta, que usted lo ha citado con respecto a que no hay la necesaria objetividad. Bueno, no solamente la señora Mercedes Arauz se pronunció. Me parece que tenemos, antes de ir a la pausa, tenemos ese byte para poder compartirlo. ¿Lo tenemos en Switcher, por favor? Ya, ok, vamos a escuchar entonces lo que dijo la presidenta del Consejo de Ministros, su opinión sobre la labor que hasta el momento desempeña la Comisión Lavallato, porque incluso ella dijo, esta vez hablo como congresista de la bancada de Peruanos por el Cambio. ¿Le sorprende cada vez la sensación que tienen de que van a perder algo estos señores que revelan información que es secreto bancario y está protegida? O sea, imagine usted, ciudadano, que no pueda tener esa protección como testigo. Sí, es un tema de doble rasero en la actitud que tienen, definitivamente, porque, o sea, para ellos lo ancho y para los otros lo angosto. O sea, es una comisión que ya está ilegítima, desprestigiada. Nuestra bancada, y aquí lo puedo decir como congresista, no cree que puede seguir manejando la comisión Lavallato de esa manera y que lo presida menos la señora que lo preside, porque la verdad hay un tema serio de sesgos en malas intenciones y uso de la información reservada de una investigación con fines muy políticos y que no están dirigidos a satisfacer una real investigación que miren, el presidente está sujeto a toda... Muy bien, tenemos que ir a la pausa, pero al regreso la respuesta de la congresista Bartra, el comentario hecho por Mercedes Arauz. Muy bien, nos dicen que tenemos en la línea telefónica el congresista Gilbert Violeta, quiere hacer un comentario sobre algunas de sus declaraciones también en este momento. Adelante, congresista, buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches, Mávila, saludando también a la señora Bartra, que la veo ahí en su programa. Yo, la verdad, expresar mi completa, no sé cómo calificar esto, preocupación por las declaraciones de la señora Bartra, porque la verdad, yo quiero hacer algunas preguntas. Ella dice que estamos desarrollando un proceso imparcial y objetivo en la Comisión Lavallato y yo quiero reafirmar una vez que eso es falso. ¿Por qué no hay congresistas investigados o candidatos al Parlamento investigados en la Comisión Lavallato si según se habría sabido del señor Odebrecht y del señor Barata también habría habido financiamiento supuestamente a distintos candidatos en la última campaña parlamentaria y presidencial? ¿Por qué? Porque no hay objetividad, seamos serios. Segundo lugar, ¿cómo se ha desarrollado hoy día esta reunión con el presidente Kuczynski? Se ha desarrollado en un clima de relativa cordialidad, hemos sido recibidos todos los parlamentarios, hemos realizado todas las preguntas que hemos querido durante casi 8 horas. Al final la señora Bartra preguntó a todos los parlamentarios, ¿alguien tiene alguna pregunta más que realizar que quiera indagar sobre el presidente Kuczynski? Y nadie dijo, yo quiero hacer más preguntas. Esto se ha agotado en términos de debates y yo quiero sacar algunas conclusiones de esta tarde. Primero, quedó claramente demostrado que la empresa First Capital está absolutamente desvinculada del presidente Kuczynski, que el presidente Kuczynski no tenía ninguna relación ni vinculación
mi servicio con la empresa First Capital. En segundo lugar, la empresa Westfield, que sí es de propiedad del presidente Kuczynski, se mantuvo completamente al margen de la gestión del presidente Kuczynski cuando este era ministro de Estado. Y sobre los montos en relación al informe del Ministerio de Inteligencia Financiera, ha quedado claramente establecido el origen de cada uno de estos montos señalados en este informe sobre transferencias. Yo lamento, en verdad, Mávila, lamento cómo se ha querido caricaturizar un documento que ha debido ser tratado de una manera más seria, con un peritaje, con un cruce de información, un documento que está fechado de diciembre, y que yo me pregunto por qué recién el día de ayer a las 5 de la tarde, se nos dio a conocer a los parlamentarios, y se entregó a la prensa de una manera ilegal, porque hay que decirlo con todas sus letras, de manera ilegal, se hizo público un documento que ahí mismo se señalaba que tenía que ser reservado, pero se decidió de manera ilegal y arbitraria por los miembros de la comisión de hacerlo. La desclasificación, ¿a eso se refiere usted, congresista? El momento claro, cuando se decide desclasificar la reserva del documento. Cuando se decide desclasificar, y yo le pregunté hoy día al presidente Kuczynski si él había sido notificado de este informe a efectos de que pueda realizar su defensa y descargar lo que se le estaba preguntando. Y lo que el presidente Kuczynski dijo, que nadie le había notificado este informe. O sea, el presidente Kuczynski ha sido interrogado sobre la base de un documento que nunca conoció. Que él no conocía. ¿Esto usted diría que fue una emboscada para el presidente? El tema que, bueno, el manejo que se ha hecho de la información de la unidad de inteligencia financiera conocido el día de ayer, porque ayer es que ha circulado este compendio de 30 y tantas páginas por todos lados y bueno, como le decía yo al inicio, es información sumamente compleja, técnica, que uno tiene que, leer e interpretar con alguien que entienda de finanzas, y de finanzas muy delicadas. Mávila, usted lo ha adjetivado, no yo. Usted es la que ha calificado la manera como ha actuado la comisión en relación a este interrogatorio. A pesar de eso, el presidente Kuczynski no tuvo ningún problema en responder como un gesto y además como una demostración de transparencia. Pero déjeme que le diga yo como por formación personal y profesional, este tipo de comportamientos inician el proceso. Yo les dije ayer, yo estoy defendiendo la legalidad de la investigación que estamos haciendo, pero no es posible que tengamos un proceso legal, justo y transparente cuando viciamos la prueba que podría ser la prueba articular del proceso de investigación. ¿Por qué? Porque este documento además está en manos del Ministerio Público. Mávila lo dice ahí, yo se los dije a los congresistas. Estamos viciando no solamente nuestro proceso parlamentario, estamos viciando también la investigación del Ministerio Público. Y a mí realmente me preocupa que al final, a partir de esto, saquemos conclusiones. Yo les quiero poner un ejemplo hasta personal sobre esto. Por ejemplo, y por eso digo que se ha caricaturizado este informe. Se ponen montos, por ejemplo, yo durante muchos años di servicio al presidente Kuczynski, durante 8 años, y se pone un monto como si se tratase de una transferencia. Y claro, uno pues pega, ¿no es cierto?, la admiración y el chofer, $600.000, pero se tratan de montos pagados mensualmente a lo largo de 8 años o a lo largo de 11 años. Sí, eso sí ha quedado claro. 12 años. Pero Mávila, ¿qué cosa era lo que trascendió de la noticia? Lo que trascendió de la noticia era esta suerte de caricatura sobre los pagos realizados al chofer del presidente, como si ese fuese la esencia de esta investigación. Yo iría preguntándole al presidente a ver cómo es su trato con el chofer, qué le manda a comprar al chofer, qué es lo que le pide al chofer. Oiga, para eso no hemos formado una comisión investigadora en el Parlamento, pues un poco más de seriedad. Yo por eso lo que creo es, hemos tenido una reunión relativamente cordial, ha habido su momento seguro de tensión, pero relativamente cordial y respetuosa. El presidente, a pesar, ni siquiera quiso interrumpir para no cortar la hilación de los congresistas. Ni siquiera almorzamos trabajamos 8 horas ininterrumpidamente. Pero ese no es el tema. El tema es que de repente ahora escuchamos a la señora Bartra dando conclusiones que no se ajustan en absoluto a la verdad. Y por eso era esta llamada, que yo te agradezco, que me permite aclarar un poco lo que pasó esta tarde. No, incluso lo habíamos invitado a participar del programa el día de hoy, congresista, y lo esperamos en próximos días para poder continuar hablando de este tema. Encantado. Porque daré mis papeles para demostrar cada cosa de las que porque hay una moción que puede vacar al presidente la próxima semana. Se trata de días cruciales para lo que va a ser el destino del Perú. Así que
Sí, diga, por favor. Si me permite también informar lo siguiente. El día de hoy ya hemos presentado la acción de inconstitucionalidad contra esta última ley Mulder, que significa los cambios para, claro, los cambios para las mociones de confianza, los pedidos de confianza que puede hacer el gabinete. Exactamente, que se han llevado de encuentro 3 artículos de la Constitución, el 126, el 133 y el 134, a través de un artículo del reglamento del Congreso. Correcto. Congresista, lo esperamos entonces en los próximos días y le agradecemos esta llamada. Buenas noches. Muy buenas noches. No, gracias a usted. Bueno, el congresista nos queda dice... poco tiempo en realidad, creo. Sí, pero me gustaría decir esto, ¿no? Sí. Es decir, el congresista dice, esta información se filtra, se pone una conclusión, digamos, se dice son $600,000, pero en realidad estamos hablando de una cantidad de tiempo, ¿no?, que abona, y lo que se hace es sorprender al presidente con información que él no conocía para preparar su defensa. A ver, es que hay varias cosas que quiero dejar en claro rápidamente. La primera, que esta es una comisión multipartidaria. La presidenta tiene un voto, por lo tanto no tengo ninguna posibilidad de direccionar en ningún sentido la comisión. El APRA, Acción Popular... Bueno, ustedes son dos, está también la congresista. Nosotros somos dos, sí, pero básicamente me acusan a mí de direccionar. Así que no hay forma, somos 2 de 7. Pero no hay forma de poder direccionar. Pero uno se pregunta y dice, y permítame esto, que sí es una pregunta válida, hay mucho más información, estamos conociendo capítulos y capítulos y capítulos de la historia del presidente Kuczynski, pero no hay un correlato igual en el caso, por ejemplo, de Alan García. Obras que se hayan desarrollado en su gobierno, indicios de corrupción en ese gobierno también, de proyectos, u otros proyectos en los que de repente, no necesariamente Pedro Pablo Kuczynski, sino otros funcionarios conocieron del gobierno de Toledo, o qué pasó con el gobierno de Humala. Es decir, ese es el reclamo de la población, que si se va a... Quizás esa es la percepción que se tiene, pero están totalmente equivocados. Por igual se han investigado absolutamente todos los proyectos. Tenemos la línea 1 del metro prácticamente cerrada, tenemos la planta de tratamiento de Huachipa en curso, con respecto al presidente Ollanta Humala tenemos centro de convenciones, tenemos Chac, ya tenemos gasoducto subterráneo. Mentira, eso es falso. Ese es el temor que tienen algunos, como el congresista Violeta, a quien sí le quiero responder, precisamente por eso es que le pedía que me dé el tiempo. El documento Mávila ha llegado el miércoles a la comisión, miércoles en horas de la tarde. Ayer, a pesar que era pleno, yo he citado, porque era un documento que la comisión tenía que conocer, porque estábamos en vísperas de el interrogatorio del presidente. ¿Pero no lo tenía que conocer el presidente también? Mávila, esto es información sobre el presidente, de sus cuentas, de sus empresas. ¿Cuál es el factor sorpresa? Si eso es información, es como si yo le fuera a preguntar a usted por su trabajo, por sus cuentas, ¿cuál sería el factor sorpresa? No hay ningún elemento que sea ajeno al presidente en este documento. No hay por qué, yo no entiendo por qué levantan olas de ese tipo. El congresista Violeta se ofende y dice que nosotros estamos mintiendo, que estamos direccionando. Por Dios, él salió ayer a decir, él ha hecho una caricatura, una infografía que ha publicado en Twitter con respecto a la asesoría legal que le ha prestado al presidente durante 11 años. En ningún momento dice que sean depósitos mensuales, dice en este periodo. Queda por discriminar si es que es 1, 2, 3 o 10 depósitos. Eso ni usted ni yo lo sabemos porque no está especificado en el documento. Pero lo que ha dicho el presidente Kuczynski el día de hoy es que al hoy congresista, antes persona cercana al presidente, le pagó por campaña, por temas de campaña, por asesoría en campaña. Es más, dijo, en la última un poco menos, en la anterior un poco más. Eso es lo que ha hecho el presidente Kuczynski el día de hoy. Así que yo, con todo respeto, le diría al congresista Gilbert Violeta, diga la verdad. Diga la verdad, además, ¿por qué acusa a alguien de estar parcializándole? Yo no figuro recibiendo depósitos en ningún documento. Yo no figuro como investigada en ningún proceso. En todo caso, que reflexione sobre su propia participación y cómo es que él puede levantar la voz de forma tan airada y llamar por teléfono y llamar la atención y calificar, cosa que nosotros no estamos haciendo en ningún momento, cuando él mismo está señalado en este informe por haber recibido dinero, según la declaración del presidente Kuczynski, porque yo no hago interpretaciones ni inferencias, según declaración del presidente Kuczynski, por temas de campaña, por favor. Y con respecto a la señora Arauz, yo no voy a entrar en dimes y diretes con ella, de ninguna manera, pero creo que ella tiene una deuda moral muy grande con el Perú por su pasado reciente, con respecto a los hechos de Bagua, con respecto a los hechos del TLC, por
Pero no son los temas también, igual podríamos empezar acá a desarrollar. Una deuda moral en el presente. No viene a colación ahora, hablemos ¿no? de una deuda moral en el presente, por la forma tan desesperada en la que le pide al vicepresidente Vizcarra que renuncie y que sea leal ¿a quién? Que le sea desleal a la Constitución. Yo creo que ahí hay una deuda moral muy grande, así que no le voy a responder de ninguna manera a los calificativos que hace. Creo que no merece. Teniendo deudas morales tan grandes, no voy a referirme a los dichos de la señora Arauz. Correcto, hacemos una última pausa para cumplir con la publicidad y regresamos con lo último del programa. Muy bien, vamos llegando al final del programa. No tenemos mucho tiempo, pero últimas palabras de la congresista Rosa Bartra en este día crucial en que la Comisión Lavallato ha interrogado al presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre sus vínculos con la empresa Odebrecht. Compatriotas, asistimos a la develación de la mega corrupción histórica de nuestro país. Esto nos ha costado decenas de miles de millones que podrían ser hoy colegios, carreteras, hospitales, que te tocan directamente a ti. Requiere valentía, requiere tu esfuerzo y requiere un país unido. No es solo culpa del presidente, ¿no? Estamos hablando de cuatro gestiones. Estoy hablando del caso de mega corrupción, de todo el periodo que nosotros estamos investigando. Se requiere que conozcas la verdad, para poder enderezar el camino, para poder emprender nuevamente la construcción de esa patria unida, fuerte, saludable, que todos nosotros necesitamos. Reflexionemos juntos, trabajemos juntos. Creo que hoy más que nunca se impone que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo, que el Poder Judicial trabajemos en unidad. Tienes derecho a conocer la verdad, la vamos a encontrar. Ya, llegamos al final del programa. Gracias por su presencia aquí. Nosotros regresamos el lunes, que tengan un estupendo fin de semana. 9 en punto, el lunes acá.